Buenos días, vicepresidente. España es hoy uno de los países de Europa con más contagios y el sistema sanitario se está empezando a saturar. Pero no somos uno de los países dentro de Europa que está aplicando las medidas más estrictas, más duras para frenar la pandemia. ¿Cree que hay que endurecer esas medidas o con lo que hay es suficiente? Yo creo que siempre hay que estar preparados para endurecer. Y creo que cada vez que el Gobierno ha aplicado, digamos, medidas duras para contener la pandemia, esas medidas han sido eficaces. La población lo ha entendido y ha comprendido que los momentos en los que hemos sido realmente eficaces para detener y contener la pandemia han sido momentos de una enorme disciplina social. A partir de aquí, plena confianza en las autoridades sanitarias. Creo que cuando hacemos frente a una emergencia sanitaria, mandar es mandar obedeciendo los criterios sanitarios. Creo que este es un asunto en el que habría que dejar a un lado los enfrentamientos políticos y entender que la cooperación entre las administraciones, entre los diferentes sistemas sanitarios de nuestro país es absolutamente crucial. Y yo esto lo he dicho siempre en el Gobierno, creo que no hay que tener ningún miedo a asumir medidas más duras y más estrictas porque estamos hablando de defender la vida. Y cuando hay que defender la vida, el resto de las consideraciones son secundarias. Una parte de las decisiones sobre cómo afrontar la pandemia dependen de las autonomías. Y ante esta nueva ola, ¿le preocupa que no actúen? Como por ejemplo está ocurriendo en Madrid, donde la presidenta de Madrid le pide al Gobierno que tome medidas que ella podría tomar y no quiere. Aquí creo que tenemos que ser respetuosos con nuestro sistema institucional, que tenemos que creérnoslo. Tenemos un sistema institucional descentralizado y es así. Y digamos que las competencias sanitarias, como las competencias en servicios sociales, están descentralizadas. Eso ha revelado una realidad, que es una realidad de España, que es de cogobernanza. De hecho, ha habido momentos durante esta crisis en los que el presidente del Gobierno se reunía más con los presidentes autonómicos que con sus ministros y con sus vicepresidentes. Y esto es lógico, porque en este país, por diferentes motivos, tenemos una estructura administrativa así. Y además no hay trucos y no hay atajos. Si no hay cooperación institucional, quien piense que puede llegar alguien y decir aquí mando yo, esto lo hago yo solo, desentendiéndose de toda la estructura de funcionarios, de trabajadores públicos, de las administraciones autonómicas y, ojo, también de los ayuntamientos, es no entender nada, pensar que uno puede pasar por encima de esas estructuras administrativas. Por eso, la cooperación y el trabajo conjunto es condición de posibilidad de hacer las cosas bien. A mí no se me escapa pues lo que representa la Comunidad de Madrid y su presidenta o su vicepresidente, pero a mí no me corresponde, como vicepresidente del Gobierno, entrar en polémicas. Me corresponde, en el marco de mis competencias y como miembro de una estructura colegiada, que es el Consejo de Ministros, apostar por la máxima cooperación, porque esa cooperación es condición de posibilidad de salvar vidas. ¿Qué debería hacer la Unión Europea ante la crisis de las vacunas? ¿Le gustan las medidas que está tomando la Unión o deberían ser más duras contra las farmacéuticas? Yo creo que esto está poniendo encima de la mesa el gran debate. Interés general versus interés privado. La Unión Europea, en la medida en que representa a los ciudadanos europeos, está obligada a defender el interés general. El interés de ninguna empresa farmacéutica puede estar por encima del interés general. Y creo que no escucharán a ningún dirigente político ser más explícito de lo que estoy siendo yo. ¿Pero hay que ser más duro? Toda la dureza que sea necesaria para defender el interés general es democracia. ¿Y entre esa dureza sería usted partidario de nacionalizar compañías farmacéuticas, obligarlas a liberar la patente? Mi opinión como dirigente político, ya la conoce, como secretario general de Unidas Podemos, a mí me parece que en España tendría que haber más empresas públicas. Somos el país con menos empresas públicas de Europa. Yo creo que en algo tan serio como la salud, apostar por lo público, creo que se ha revelado como una necesidad. Es terrible que vivamos una situación en la que haya compañías privadas que nos puedan decir hasta dónde llegan y hasta dónde no llegan, en función del dinero, cuando estamos hablando del interés general. Mi posición política en esto es inequívoca. Pero en ese momento lo haría, es decir, tomaría una determinación, una decisión política contundente para nacionalizar compañías farmacéuticas. Si yo tuviera el poder político necesario para asegurar que el derecho a la salud se garantiza y eso implica hacer nacionalizaciones, no me temblaría el pulso. Lo que pasa es que uno tiene que saber con el poder con el que cuenta. Y yo lo que tengo son 35 diputados. Y con 35 diputados, en el marco además de un gobierno que tiene que ponerse de acuerdo con otros gobiernos, con compañías que son transnacionales, uno tiene que, bueno, pues entender que entre lo que sería justo hacer y lo que se puede hacer, puede haber una cierta distancia. ¿Lo propondrá usted en el Consejo de Ministros entonces?
Nosotros o que se plantee en la UE. Nosotros siempre vamos a hacer públicas, tanto hacia afuera como dentro del Gobierno, nuestras posiciones con respecto a la salud, y creo que somos más claros que nadie respecto a que la salud es un derecho, respecto a que la lección fundamental de esta pandemia es que lo público no se pone de perfil, y a mí me parece inaceptable que se puedan hacer negocios y hacer grandes beneficios a costa de la salud pública. A partir de aquí, con el peso que tenemos, vamos a tratar de llegar todo lo lejos que se pueda. Pero también soy realista. Con 35 diputados yo no puedo prometer todas las cosas que a mí me gustaría cumplir. ¿Qué le preocupa más en estos momentos, las consecuencias sanitarias o las económicas, que ya están ahí y se adivinan peores de la pandemia? Separarlas sería un error metodológico brutal. Esta crisis tiene una dimensión sanitaria y tiene una dimensión socioeconómica. Del mismo modo que los que pretenden separar lo social y lo económico no han entendido nada, pretender separar las dimensiones de esta crisis es no entender lo que esto significa. Cuando nosotros hemos dicho, no nos hablen de economía y de salud, la salud es la condición de posibilidad de cualquier eficiencia económica, y del mismo modo la capacidad de consumo, el respeto de los derechos sociales, el respeto de las condiciones materiales mínimas de la gente es condición de posibilidad de cualquier eficiencia económica. Creo que afrontamos una crisis social y económica seria, y creo que la orientación para afrontarla tiene que seguir dando pasos que nos sigan alejando del paradigma neoliberal de la austeridad y que apuesten por la defensa de lo público y por recordar un principio constitucional que a muchos de los que se dan golpes con la Constitución se les olvida, que es el que establece el artículo 128, que establece el interés general. ¿Cree usted que los ciudadanos entienden que el ministro de Sanidad dimita con el número de positivos por COVID disparados? Es decir, si usted fuese ministro de Sanidad, ¿se plantearía dejar el cargo en estos momentos para presentarse a unas elecciones para otro puesto? En la medida en que soy vicepresidente del Gobierno, le voy a pedir que respete mi silencio sobre este aspecto. Tengo una opinión, pero no la voy a, que calla otorga. No la voy a dar. El Tribunal Supremo ha rechazado su imputación por el llamado caso Dina. ¿Está aliviado? ¿Se ha quitado un peso de encima? No, porque en realidad la clave de la operación no era jurídica, era mediática y política. Era evidente, y lo dijimos, y muchos juristas lo dijeron, que no había ninguna base jurídica que pudiera permitir que esa imputación se produjera. Lo dije muchas veces, y creo que hubo muchos juristas que repitieron esto, pero el daño ya está hecho. Aquí de lo que se trataba no era de imputarme a mí, de lo que se trataba es de que durante muchísimos meses hubiera tertulias de televisión, de radio, portadas de periódicos, generando un nuevo escándalo en torno a Unidas Podemos, que es un modus operandi que hemos conocido en los últimos 7 años. Y el daño ya está hecho. Ayer ponía un tuit comparando las portadas de los principales periódicos de nuestro país, las portadas cuando se solicita la imputación y las portadas de ayer cuando hay un auto de archivo por parte del Tribunal Supremo. Entonces, ¿quién repara todo ese daño? ¿Quién repara lo que han significado años diciendo que a Podemos le financia Irán, le financia Venezuela, que hemos cometido delitos terribles? Han logrado convertir el caso Villarejo en caso Dina, un caso de espionaje contra una fuerza política para tratar de dañarla y destruirle la reputación para que no acceda al gobierno, y eso nos ha debilitado mucho. ¿Y qué más da que después todo se archive y no tenga consecuencias judiciales? Creo que es uno de los problemas más graves de nuestra democracia. La gente piensa que Villarejo es un operador policial ilegítimo, y Villarejo es fundamentalmente un operador mediático. Villarejo ha trabajado para empresas del IBEX 35 y Villarejo ha trabajado fundamentalmente con medios de comunicación. El trabajo de Villarejo es básicamente destruir a los adversarios, y le contrataban para que destruyera a determinadas figuras políticas. La imagen que representa lo que es Villarejo no es el presunto apuñalamiento. La imagen que expresa lo que es Villarejo en España es Villarejo tomando café con Mauricio Casals o con Ferreras, o Villarejo tomando café con Eduardo Inda o Esteban Urriztieta. Eso significa Villarejo. Porque el daño mediático es irreparable, independientemente de que los jueces digan, oiga usted, aquí no hay nada. Pero ¿quién da la vuelta a todos esos marcos que han quedado instalados en las cabezas de mucha gente? Hay gente en España que piensa que a nosotros nos han financiado dictaduras terribles, o que cuando escucha el nombre Dina no piensa en una víctima de las cloacas o en una víctima del espionaje.
incluso periodistas de izquierdas me dicen Dina involucrada en un turbio caso. Ese es el éxito de las cloacas, ese es el éxito de Villarejo y de las cloacas mediáticas y policiales en nuestro país, y es uno de los grandes problemas y uno de los grandes déficits de nuestra democracia, que eso siga siendo un modus operandi que trabaja a pleno rendimiento. ¿O acaso piensan ustedes que no van a seguir surgiendo escándalos sobre Podemos que alimenten portadas tanto de medios de la derecha mediática como de otros medios para generar escándalos, y luego cuando se archive, pues ya está, tú pones un titular pequeñito y ¿quién te va a decir nada? Pero esas portadas de esos medios serían imposibles si un juez de la Audiencia Nacional no hubiese tomado la decisión que tomó. ¿Cree que el juez García Castellón participó en una operación mediática contra usted? A mí no me corresponde decir eso, pero creo que cualquiera puede leer el auto del Tribunal Supremo y sacar sus propias conclusiones. El auto es demoledor, absolutamente demoledor. Y yo invito a todo el mundo a que lo lea y que haga una reflexión sobre si los razonamientos jurídicos que hace el Tribunal Supremo es verosímil que no los hiciera el juez previamente, cuando además algunas instancias judiciales, como la propia Fiscalía, le habían dicho, oiga, usted tiene que hacer esto y es evidente que tiene que hacer esto, pero a mí como vicepresidente no me corresponde decir ciertas cosas. Creo que hay ciertas obviedades que cualquiera que lea el auto pues le pueden servir para sacar conclusiones muy obvias. La Fiscalía le pedía al juez García Castellón que tomase declaración de Dina Busselham para ver si mantenía, qué versión mantenía o si estaba dispuesta a acusarle a usted por esos presuntos delitos que el juez imputaba. Ahora lo lógico será que el juez vuelva a llamar a declarar o llame a declarar a Dina para preguntarle al respecto. ¿Confía en que su declaración ante el juez zanje del todo esta situación? La declaración de Dina es clarísima en los escritos que ha presentado. Pero ha cambiado varias veces, ha matizado algunas cosas de su versión. Mire usted, aquí hay una serie de cosas muy claras que algunos se han olvidado. Aquí lo que ocurrió es que a Dina Busselham en noviembre de 2005 le robaron el teléfono móvil, y que el contenido de ese teléfono móvil apareció en 2017 en el ordenador de Villarejo, en un registro policial. Y en ese registro apareció también una nota del señor Villarejo diciendo que iba a tener una reunión con Urreiztieta y con Inda para pasarles las cosas de Podemos, y que contenidos de ese teléfono móvil fueron publicados por Inda en un momento muy delicado en el que podía haber un gobierno de coalición en este país. Esos son hechos indiscutibles, y eso es lo que está detrás de una operación de espionaje para hacer daño a nuestra formación política y evitar que nosotros pudiéramos entrar en el gobierno. Usted ha dicho que se quedó con la tarjeta de la señora Busselham para protegerla. ¿Qué le llevó a pensar eso? Es decir, ¿no confiaba en que ella se la guardara para sí y supiera cómo protegerse a sí misma y al partido? Lo he explicado muchas veces y lo expliqué ante el juez hace 2 años cuando declaré. Cuando a mí me entregó la tarjeta o la SD de ese teléfono el señor Asensio, me dijo, es la única copia que existe. Y tomé una decisión que pudo ser equivocada, pero no cambia en nada el caso. Es decir, bueno, pues a lo mejor es terrible para una persona saber que determinados tipejos han podido tener acceso a material íntimo, a material personal. En cuanto lo publicó Eduardo Inda, es como, pues, esto lo tiene esta gentuza, esto que es tu teléfono. ¿Me pude equivocar en eso? ¿No le correspondía a ella tomar esa decisión o decidir sobre ese contenido? Ya le digo, pudo ser una decisión por mi parte equivocada, pero eso no cambia en absoluto lo que tenemos aquí, que le robaron el teléfono y que el contenido de ese teléfono apareció en el ordenador de Villarejo. Es algo, por cierto, que el auto del Tribunal Supremo recuerda de manera cristalina. Hay un robo de un teléfono móvil y el contenido de ese teléfono móvil aparece en el ordenador de Villarejo, y quien publica el contenido de ese teléfono móvil es Eduardo Inda. El resto de elementos creo que tratan de generar cierta confusión frente a lo que se sabe y está acreditado que ocurrió. ¿Hay algún caso más que afecta a su formación política, aunque solo con una línea de investigación? Me refiero al caso Neurona en la Audiencia de Madrid. Tenga o no tenga reproche penal, el contrato con esa consultora parece como mínimo no fue ejemplar o pudo hacerse mejor. Es decir, ¿no cree necesario que hay que revisar los procedimientos de Podemos, los contratos, la transparencia, las actuaciones que implican dinero público? Creo que usted estará de acuerdo conmigo en que no ha habido una formación política más investigada que la nuestra. Se ha investigado todo, incluso investigaciones prospectivas, es decir, sin ningún indicio de ilícito administrativo, civil o penal, investigar a ver qué se encuentra. Bueno, que sigan investigando. De momento
después de acusaciones enormemente graves, y ojo, esas acusaciones se van a seguir produciendo, es un modus operandi. Es demasiado rentable a nivel mediático como para que no ocurra, que investiguen hasta el final, si es que no depende de nosotros. ¿Usted cree que con los adversarios que nosotros tenemos, con las investigaciones a las que estamos sometidos, nosotros podemos hacer media cuenta mal? Nosotros nos podemos jugar lo más mínimo teniendo en cuenta que a nosotros nos van a mirar absolutamente todo como no se lo ha mirado a nadie. Pues en este caso, como en todos, investigarán hasta el final. Y auguro que ocurrirá lo que pasa siempre, que habrá muchísimo debate público, tertulias, televisión y portadas, y al final, cuando no quede nada, eso no será merecedor de ninguna noticia ni de ningún titular. Habla usted de un modus operandi con una pata mediática. Yo le pregunto si hay una pata judicial. Es decir, ¿la justicia forma parte de la oposición a este gobierno? ¿Le preocupan los jueces? Como vicepresidente del gobierno, hay cosas que a mí no me corresponde decir, pero creo que todo el mundo se puede dar cuenta de determinadas cosas y hay hechos evidentes. Todo el mundo recuerda un mensaje de WhatsApp de un dirigente del Partido Popular diciendo vamos a controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás. Todo el mundo sabe, y esto no es acusar de nada a nadie, esto es decir una realidad, que el presidente del Consejo General del Poder Judicial fue un alto cargo político en un gobierno de Aznar. Todo el mundo sabe que el Partido Popular, cuando gobierna, se asegura la mayoría en el Consejo General del Poder Judicial, y que ellos mismos han reconocido, y lo vemos en los WhatsApps, que pretenden controlar los tribunales, y que cuando el Partido Popular no gobierna, ponen todas las dificultades del mundo y asumen incumplir la Constitución y las más elementales normas de la institucionalidad para evitar que se renueven los órganos judiciales. Estos son hechos. Con lo cual, ¿tenemos una justicia de derechas? A mí no me corresponde hacer esas valoraciones políticas. Yo me limito a contar los hechos y que los lectores o que la gente saque sus propias conclusiones. ¿Ha hablado usted con Pablo Casado sobre el CGPJ? ¿Le ha tratado de convencer de que desbloquee la situación? No, pero no puede hacer otra cosa. Lo que está planteando Pablo Casado, diciendo no, es que yo con Unidas Podemos, como son bolcheviques, no negocio la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esto sería como si nosotros dijéramos que, claro, como Pablo Casado gobierna con la ultraderecha en muchas autonomías, nosotros no convocamos elecciones generales. Una barbaridad. Una pregunta sobre los medios. Usted antes lo ha evocado, ¿no? Que es un contrapoder, los medios en un Estado democrático, y usted a muchas preguntas nos responde con, como vicepresidente del Gobierno me tengo que reservar la opinión, pero sobre todo sobre los medios opina usted mucho, ¿no? Es decir, ¿no puede ser visto ese argumento como una fórmula pues, para blindarse de la crítica legítima o incluso como una interferencia o una presión? Lo de contrapoder lo ha dicho usted. Lo que yo suelo decir normalmente es que buena parte de los poderes mediáticos son expresiones de poder. Si en la estructura de propiedad de un medio están los bancos, o están empresas del IBEX 35 o fondos como BlackRock, de contrapoder nada. Son los brazos mediáticos del poder. Ojalá buena parte de los medios de comunicación fueran contrapoderes, pero por desgracia en España no lo son. Yo sé que decir esto a muchos les ofende, pero es que es la puñetera verdad. En España hay una estructura de concentración del poder mediático enorme, en manos de empresas privadas, que tienen intereses privados. Claro, alguien puede decir, no, pero es que estos grandes conglomerados económicos jamás cuestionarían que esos profesionales digan lo que les dé la gana, aunque afecte a sus intereses. Yo creo que ese planteamiento es muy naif y no se lo cree nadie. Creo que si hay bancos, fondos de inversión, grandes poderes económicos que financian estructuras muchas veces deficitarias y nada rentables como los medios de comunicación, es porque saben que en este tipo de sociedad quien es el dueño de la televisión, quien es el dueño del periódico y quien es el dueño de la radio, manda y decide. Y yo creo que eso está bien que se diga. Si usted me dice, hombre, es que usted como vicepresidente hay cosas en las que tiene que ser prudente, pues creo que no me caracterizo por callarme las cosas que pienso, pero en algunas cosas comprenda usted que tenga que ser prudente. ¿Y usted que intervendría en las farmacéuticas por interés público? ¿Regularía de algún tipo los medios de comunicación? ¿Hay alguna legislación de algún país que le resulte interesante? Yo creo que sería muy importante creernos el liberalismo, porque aquí hay muchos que dicen que son liberales hasta que eso afecta a su propiedad. Yo creo que va contra los principios liberales que haya una concentración de propiedad tan grande. Lo lógico sería
que hubiera medios de comunicación públicos, medios de comunicación privados y también medios de comunicación comunitarios. Porque si la información es un derecho, esto no puede ser solamente un privilegio de los millonarios, que solamente los millonarios puedan tener televisiones o puedan tener radios o puedan tener periódicos. Lo lógico es que algo tan importante para la democracia no pueda ser solamente un privilegio de los ricos. Cuando uno compara la pluralidad de los partidos con la equivalente mediática, ve que no tiene nada que ver. O sea, digamos que el peso de la derecha en los medios de comunicación es infinitamente más grande que lo que después la gente vota. ¿Esto es sensato en términos democráticos? ¿Esto es bueno para una sociedad democrática? Yo creo que cualquiera se puede dar cuenta de que esto no es así y creo que cada vez más. Creo que lo lógico es hacer que conviva un sistema privado lo más abierto posible para evitar los monopolios y los oligopolios. Creo que habría que establecer límites a que un banco se pueda comprar un medio de comunicación, porque entonces ese medio de comunicación puede hablar contra el banco, o que una patronal inmobiliaria pueda ser propietaria de un medio de comunicación. Habría que establecer límites, que esto se ha hecho en la historia del capitalismo siempre, a estructuras de monopolios, a estructuras de oligopolios, y a que grandísimos poderes económicos puedan tener brazos mediáticos que se pueden comprar. Es muy difícil que un profesional de los medios de comunicación, si su sueldo, su hipoteca, la vida de su familia depende de que le pague el sueldo, se atreva a decir determinadas cosas. Es muy complicado, porque alguien que vive de un salario, decir es que si yo digo determinadas cosas, a mí me echan y no vuelvo a encontrar trabajo. ¿Qué os voy a contar? Lo que implica decir determinadas cosas para dejar de estar en una tertulia, ¿verdad, Nacho?, o para dejar de estar en determinados lugares. Entonces creo que es una cuestión de pura salud democrática proteger la libertad de los profesionales de la información. Esa libertad, yo pregunto, ¿por quién está amenazada? ¿Por cargos públicos de los partidos o por grandes propietarios, por empresas del IBEX 35, por bancos o por fondos de inversión? Yo creo que la respuesta es evidente. ¿Cuál es la relación de Unidas Podemos con La Última Hora? ¿Cuál es la relación del Partido Socialista con el Plural.com, cuya directora fue directora general en un gobierno socialista? ¿Cuál es la relación del Partido Nacionalista Vasco con el DEIA? El actual presidente del PNV, Andoni Ortúzar, fue jefe de política del DEIA y fue el director de la Radio Pública Vasca. ¿Cuál es la relación del Partido Popular con La Razón? Francisco Maruenda fue diputado del Partido Popular. Permítame que le responda con una pregunta. ¿Ha preguntado usted alguna vez a un dirigente del Partido Popular cuál es su relación con La Razón? ¿A un dirigente del Partido Socialista cuál es su relación con el Plural.com? ¿A un dirigente del PNV cuál es su relación con el DEIA? Hay una diferencia, que es que en el caso de Unidas Podemos, en sus boletines internos mandan las noticias de La Última Hora. Cosa que con esos ejemplos que ha puesto, al menos que yo sepa, no ha ocurrido. Y también de muchos medios, desde las cuentas de Podemos, se ha llamado a apoyar a medios de comunicación que financian sus lectores, como el Diario.es o como Infolibre. Nosotros no ocultamos que hay medios de comunicación con los que nos sentimos más identificados que con otros, y lo decimos abiertamente. En mi cuenta de Twitter me podrá ver compartiendo artículos del Diario.es, del Diario Público, de Infolibre, y creo que no me verá compartir artículos de tabloides de ultraderecha o de medios de derechas. Creo que en esto se tiene que caer de una vez ya la hipocresía. Yo creo que los medios de comunicación tienen líneas editoriales, tienen ideologías, y sobre todo estamos entrando en una fase en donde algo que en el pasado era una apariencia de neutralidad ha caído. Ayer creo que hubo cierta polémica con unas cuñas de la cadena SER que eran abiertamente hostiles hacia mi formación política. A mí eso no me parece mal, que alguien sea clarísimo con su línea editorial. Es decir, nosotros somos una radio de la empresa Prisa y nosotros estamos en contra de Unidas Podemos. Y lo dejamos bien claro. Pero entonces, que nadie sea hipócrita, porque es que si no da la impresión de que en este país el Partido Popular puede tener en el grupo A3 Media a un exdiputado suyo como director del periódico y que vaya a todas las tertulias y que eso sea completamente normal, que una directora general de Zapatero dirija un digital y vaya a todas las tertulias, que el presidente del PNV haya sido jefe de la Radio Pública Vasca y jefe de política de un importante periódico vasco, pero si ayer José Manuel Martín Beden va a una tertulia, se encuentra con que medios de derecha como El Mundo le señalan y le amenazan y dicen, pero este tipo, ¿cómo puede ser que le estén llevando una tertulia de la televisión?
Alguien que ha recibido un Premio Nacional de Periodismo, que ha sido corresponsal de Televisión Española en muchísimos países, pero que su pecado es ser comunista, militante del PC, dirigir Mundo Obrero y escribir artículos en La Última Hora. Ya está bien de hipocresía y ya está bien de que los medios de comunicación de derechas señalen y amenacen a periodistas por ser de izquierdas. Ya está bien. Vayamos a las catalanas. Van a ser las terceras elecciones desde que Podemos está en el gobierno. Las dos anteriores, gallegas y vascas, fueron malas para su partido y en estas autonómicas las encuestas pronostican una gran subida para el PSC, pero un resultado más discreto para En Comú Podem. ¿Les va mal electoralmente estar en el gobierno? Yo creo que todo lo contrario y hay muchos elementos que prueban que es así. Para empezar, la belicosidad de nuestros adversarios. Si a nosotros nos estuviera yendo mal yendo en el gobierno, creo que no se hablaría tanto de nosotros ni recibiríamos tantos ataques. Si el hecho de que nosotros estuviéramos en el gobierno nos debilitara, yo creo que no nos atacarían. ¿Para qué vas a atacar a un actor que no influye, a un actor que es débil? Yo creo que estar en el gobierno a nosotros nos ha servido para muchas cosas. Primero, para demostrar que cosas que parecían imposibles ocurren. El ingreso mínimo vital tiene muchas cosas que mejorar, pero ha sido posible cuando nosotros estábamos en el gobierno. La ley de memoria histórica, asumiendo que el gobierno es responsable y el Estado es responsable de las exhumaciones, ha llegado con un gobierno de coalición. La ley de solo sí es sí ha llegado con un gobierno de coalición. Los ERTEs y un Ministerio de Trabajo que está demostrando, lo digo modestamente, pero ser el Ministerio de Trabajo que más ha protegido a los trabajadores y a las empresas de este país nunca, ha llegado con un gobierno de coalición. Y además se han reforzado nuestros perfiles. Lo que representa Yolanda Díaz, lo que representa Irene Montero, Alberto Garzón como ministro, o secretarios de Estado como Yone Belarra o como Nacho Álvarez, es consecuencia de una experiencia de gobierno. Y con respecto a las elecciones catalanas, yo sería prudente. La última encuesta del CIS tiene un dato muy importante, que es el enorme nivel de indecisos. Y nosotros somos una fuerza política que estamos gobernando en el Estado, demostrando que se pueden hacer políticas de izquierdas, que estamos gobernando en Barcelona demostrando que se pueden hacer políticas de izquierdas y que si gobernamos en la Generalitat, y yo creo que vamos a gobernar en la Generalitat, vamos a ser la opción política de los que quieren que haya políticas de izquierdas. En Cataluña los electores progresistas tienen diferentes opciones. Hay una izquierda monárquica, que es la que representa el PSC, hay una izquierda independentista y hay una izquierda que quiere una España republicana y plurinacional y que ha puesto la defensa de la sanidad pública en el elemento programático fundamental. Quien vota sanidad pública en Cataluña vota Jessica Albiach. Y los gobiernos de partido único se acabaron. Lo que se juega en las elecciones catalanas no es quién gana, es quién gobierna. Inés Arrimadas ganó las últimas elecciones y no gobernó en Cataluña. Entonces, vamos a esperar, vamos a ver lo que ocurra. Yo estoy seguro de que Jessica Albiach va a formar parte del próximo gobierno de la Generalitat y que vamos a ser una fuerza política que garantice, con el peso que nos den los ciudadanos, que se hacen políticas de izquierdas. Y una última reflexión, que además enlaza con lo que decíamos de los poderes mediáticos. Creo que se ha visto que el candidato Illa tiene un apoyo que incluso ha generado incomodidad entre muchos periodistas, un apoyo descarado por parte de ciertos poderes mediáticos privados. Nunca los poderes mediáticos privados apoyan a alguien que vaya a hacer políticas de izquierda, y esto en Cataluña lo saben perfectamente. Habla de que cree que Albiach va a formar parte del futuro gobierno de Cataluña. ¿Qué escenario de pactos o de gobierno cree que puede salir de estas elecciones? ¿Cuál cree que son las posibilidades, los escenarios más probables? Decía Enrico Berlinguer que de los pactos se habla después de que se las vote. elecciones. Nosotros además, nosotros en eso creo que somos la fuerza política más clara. Hemos dicho con quién estamos dispuestos a ponernos de acuerdo y con quién no. Con las formaciones políticas de izquierdas. Ha sido clarísima Jessica Albiach. Sobre con quién estará dispuesto a pactar Esquerra Republicana o el PSC, pregúntenselo a ellos. ¿Pero cree que puede haber un cambio al gobierno soberanista que existe hoy en Cataluña? Creo que sí. Creo que sí. Creo que podría haber un entendimiento entre las izquierdas en Cataluña y eso sería algo positivo. ¿Y cree que ella puede ser el candidato más votado, incluso el presidente, como dicen algunas encuestas como el CIS, o lo ve? Hay que esperar, las urnas están abiertas, creo que el número de indecisos no tiene precedentes, todo puede pasar. Yo estoy convencido que la ciudadanía catalana, según avance la campaña, va a ir teniendo claro quiénes son los que con hechos hacen políticas de izquierdas cuando gobiernan y quiénes no tanto.
¿Existe Podemos fuera del gobierno? Cuando ustedes entraron al gobierno dijeron mantendremos un pie en la calle, queremos estar en la calle y también en las instituciones. Parece que no sé si han dejado la calle, pero tienen menos impacto, tienen menos presencia en la calle que en lo institucional. Se nos acusa de lo contrario. Yo cada día me encuentro con acusaciones que dicen es que ustedes quieren ser gobierno y oposición, simplemente porque decimos la verdad. Porque decimos que en este contexto los debates fundamentales de nuestro país no se dan en el Congreso de los Diputados, donde la derecha y la ultraderecha vienen a atacar, a crispar y a acusarnos de cada día una barbaridad mayor. Y que donde se producen los debates reales es dentro del gobierno. El debate sobre si hay que recortar o no las pensiones, el debate sobre si hay que regular o no el mercado del alquiler, el debate sobre si hay que extender el alcance del ingreso mínimo vital, esos debates se están dando en el gobierno y esos debates están absolutamente condicionados por la acción de movimientos sociales y eso yo creo que es magnífico en términos democráticos. Que los sindicatos estén diciendo, oigan, ¿qué es esto de que esté planteando el Partido Socialista que se pueden recortar las pensiones? O que los colectivos de vivienda, los sindicatos de inquilinos estén diciendo, oiga, que ustedes firmaron un acuerdo de gobierno que dice que se va a regular el mercado del alquiler. Digan lo que digan ciertos ministros, hay un acuerdo de gobierno. Yo creo que nosotros somos una fuerza política que gobierna, pero que al mismo tiempo está en relación permanente con los movimientos sociales y que decimos a la gente la verdad. Claro que se debate en el Consejo de Ministros, claro que se debate en el Gobierno y menos mal, porque si no se debatiera a lo mejor no hubiéramos podido acabar con los desahucios sin alternativa habitacional o acabar con los cortes de suministros. ¿Cómo asume usted esa confrontación interna? Porque usted mismo la reconoce abiertamente con el Partido Socialista en asuntos como pensiones, con críticas del ministro Escrivá bastante contundentes. ¿Se trata de un debate sobre recortes sí o no, sobre sostenibilidad del sistema sí o no? Claro, pero con total cordialidad. Ojo, digo, por romper una lanza en favor del ministro Escrivá, la propuesta de Escrivá no la hace porque se le ocurra a él, es una indicación de Moncloa. O sea, que nadie... ¿De Nadia Calviño? No. Es como quien decide de la parte socialista no es ni Calviño ni Escrivá, decide el presidente del gobierno. Yo creo que esto es una cosa evidente que sabe todo el mundo, como si los ministros pudieran hacer lo que se les ocurre. Gobiernan los partidos en España y los ministros y los vicepresidentes pues hacemos lo que con lo cual es Pedro Sánchez el que quiere recortar las pensiones. Colectivamente. Eso es una propuesta que viene del ala socialista y nosotros tenemos que recordar una cosa y es: compañeros del Partido Socialista, tenemos que ser leales. Y ser leales es ser leales al acuerdo que firmamos Pedro Sánchez y yo. La lealtad no es tragarte una traición al programa o tragarte una traición al electorado. La lealtad es decir, aquí firmamos que revalorizamos las pensiones y un socio de gobierno leal es leal al acuerdo que firmamos. Y nosotros vamos a reivindicar esa lealtad. Y luego habrá otras cosas en las que no estemos de acuerdo y no pasa absolutamente nada. Se debaten, se discuten y al final se llega a acuerdos y la política es eso. Del mismo modo que los partidos discuten, pues en los gobiernos también se discute. Esa es la esencia de la democracia. Un gobierno no es que llegue alguien y ordene y mando y diga aquí se hace lo que digo yo, y mucho menos un gobierno de coalición. En un gobierno de coalición se negocia, se debate y por eso mismo es un gobierno más eficaz, más democrático y además mucho más ajustado al programa de gobierno. Los gobiernos de partido único al final no cumplen el programa y eso genera una desafección entre la ciudadanía enorme. Los gobiernos de coalición siempre tienen uno de los socios que dice, oiga, hay que cumplir lo que se firmó. Con lo cual esas discrepancias que a veces vemos, por ejemplo, con la vicepresidenta económica Nadia Calviño, esas desavenencias políticas de fondo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, no son más que discrepancias con el propio presidente del gobierno. Pero las discrepancias que hay dentro del gobierno son discrepancias entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. O sea, jamás habrá un ministro que haga algo por su cuenta que no esté avalado por el presidente del gobierno, en el caso de la parte socialista, o por su propio partido. Yo entiendo que puede haber quien diga, no, que haga el papel de malo no sé qué ministro, pero es como que no funciona así. O sea, cuando nosotros tenemos discusiones dentro del gobierno, son discusiones con el Partido Socialista, no con un ministro al que le pongan la etiqueta de quémate tú defendiendo la posición de derechas. No va así. ¿La coalición es sólida a pesar de estas discrepancias, de estas fracturas, o corre el riesgo de una ruptura? Más sólida que nunca, más sólida que nunca. Fue muy importante el acuerdo de presupuestos generales para solidificarla y ahí también teníamos un debate de quién prefería Ciudadanos y quién prefería una mayoría de izquierdas y, digamos,
el mantenimiento de la coalición hasta las próximas elecciones, eso está a prueba de lo que venga. ¿Seguiremos discutiendo? Claro. ¿Seguirá habiendo debate? Bendito debate, porque eso será lo que asegure que este gobierno seguirá haciendo políticas de izquierdas, que no llegarán todo lo lejos que nosotros querríamos, pero que seguirán habiendo políticas de izquierdas. Y yo creo además que este modelo de coalición va a durar más de una legislatura y habrá que naturalizar pues, que haya debate, porque es que el Partido Socialista y Unidas Podemos son dos fuerzas políticas muy distintas. El Partido Socialista es monárquico, nosotros somos republicanos, el Partido Socialista no está a favor de las empresas públicas, nosotros sí estamos a favor de que haya empresas públicas y no nos gusta que España esté a la cola de los países europeos en empresas públicas. Tenemos muchas diferencias, pero también tenemos un mínimo común denominador. Y ese mínimo común denominador es un acuerdo que firmamos Pedro Sánchez y yo. Y merece la pena trabajar juntos desde la máxima lealtad a ese acuerdo que firmamos para seguir demostrando pues, que en España puede haber un gobierno de coalición progresista frente a lo que representa la ultraderecha y el Partido Popular. ¿Y esas discrepancias tan públicas no pueden provocar mayores problemas? En el PSOE están bastante molestos, o así lo transmiten, porque estos debates internos sobre qué hacer, qué decidir, qué medidas tomar se aireen en los medios. ¿No hay otra fórmula para mantener esa discrepancia, esa presión? ¿No tiene que ser un debate público? Yo creo que está mal tomar a la gente por idiota. Hay muchas veces que los periodistas os enteráis de cosas y las contáis, y parece que el dirigente político tiene que poner cara de tonto. Y entonces construimos una ficción según la cual yo no puedo decir nada, pero vosotros os enteráis de todo, vosotros lo contáis, me lo preguntáis y yo tengo que silbar. Yo creo que la sociedad es lo suficientemente madura pues para entender, pues claro, que Iglesias y Sánchez no van a estar de acuerdo en lo que respecta a la fuga del rey, o que no van a estar de acuerdo en lo que respecta a qué habría que hacer con las pensiones en este país. Y entonces, en lugar de que lo cuenten los periodistas y a nosotros se nos quede cara de idiotas y de mentirosos, creo que es mucho más sensato pues tratar a la gente como mayores de edad y decir, pues claro que hay desacuerdos, pero que no se preocupen, que nos vamos a poner de acuerdo, que vamos a negociar en base al peso de cada uno y en base al acuerdo que firmamos, y vamos a seguir adelante y no pasa absolutamente nada. Que haya habido un acuerdo de presupuestos, como decía antes, es importante y parece que garantiza que el Gobierno va a aguantar la legislatura. ¿Pero se pueden prorrogar las cuentas públicas durante 2 años en este contexto económico? Yo creo que no hay que adelantar acontecimientos. La obligación de cualquier gobierno es buscar los apoyos necesarios para sacar cada año los presupuestos generales del Estado. Creo que hemos pasado modestamente el examen con nota, con una mayoría que no ha tenido nadie en este país para sacar unos presupuestos adelante. Bueno, cuando llegue el siguiente examen ya no se evalúan ustedes, pero de momento creo que este lo hemos aprobado con apoyos que muchos no se esperaban que íbamos a lograr. Ha habido un nuevo examen estos últimos días, no un examen final, pero sí un examen parlamentario importante, que es la aprobación de los fondos europeos, donde han tenido que aprobar por la abstención de Vox. ¿No les preocupa esa debilidad? Ayer teníamos una broma en el grupo de Podemos, decíamos, claro, Yone Belarra ha conseguido el apoyo de Bildu, Margarita Robles el de Vox y Jaume Asens ha fallado con Esquerra Republicana de Cataluña. Pregúntenle a Vox, o sea, no tengo ni idea. ¿Pero a qué achaca esa abstención de Esquerra? ¿A las elecciones catalanas? ¿Volverá luego a la normalidad? Pregúntenselo a Esquerra Republicana, no puedo hablar yo por ellos. Estamos ya ante una etapa en la que cualquier mayoría es posible en el Congreso. La geometría total. Eso es completamente imposible, completamente imposible. Estamos en una situación, además, en la que el sistema de partidos ha cambiado y yo creo que de manera permanente. La derecha está vampirizada por la victoria cultural de la ultraderecha en ese gran campo cultural que representa la derecha en este país, y eso se ve en los poderes mediáticos. Cuando uno ve una escaleta de un telediario en el que la manera de enmarcar el problema de la vivienda es hablando de las ocupaciones, uno ve la victoria cultural de la ultraderecha en el campo cultural de la derecha. Por decirlo en plata, Casado está encerrado por Vox. Se lo dije en la moción de censura. Usted ha hecho aquí un discurso muy canovista y muy elegante, pero usted depende de la ultraderecha trumpista para gobernar en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, en Murcia y en muchos sitios. Eso quiere decir que esos modelos del pasado, en donde el bipartidismo podía permitir que el Partido Socialista y el Partido Popular estuvieran de acuerdo en las líneas generales de la política económica, estuvieran de acuerdo en cuestiones fundamentales, eso ha terminado, porque la derecha española, al apostar por un tipo de nacionalismo español exacerbado, creó las condiciones de posibilidad para que surgiera una extrema derecha que les tiene atrapados en un campo cultural del que no van a poder moverse. Eso abre una oportunidad muy clara.
una oportunidad para que una fuerza política como la nuestra, con ideas como las nuestras, que fuimos víctima de una cláusula de exclusión que decía gente como vosotros no puede estar en el Consejo de Ministros, hayamos entrado, no porque fuéramos la primera opción del Partido Socialista, sino porque no les quedó más remedio. Y al mismo tiempo una oportunidad para incorporar a tareas históricas a sectores políticos del País Vasco, de Cataluña, pero también de otras periferias de nuestro Estado que fueron históricamente excluidos de determinadas decisiones. Eso, a mi juicio, presenta la oportunidad de construir una España que se parezca mucho más a España. Porque aunque algunos digan que España es Madrid, es como, mire usted, no, España no es Madrid. España es una cosa diferente a como entiende la derecha que tendría que ser España. La España que representa la mayoría de los presupuestos es mayoritaria frente a la España que representa la derecha. Y eso yo creo que nos obliga a seguir trabajando con muchas dificultades, porque somos proyectos políticos muy diferentes, construyendo una España más plural, más amable. Antes estábamos hablando de los diferentes idiomas del Estado. Una España que habla en castellano, pero que también habla en catalán, que también habla en galego, que también habla en euskera. Una España en la que la gente se emociona con diferentes símbolos. Una España más tolerante. Creo que... Pero es una España de bloques, una España pendular, en la que cuando las elecciones cambien a un gobierno, haya poco menos que un cambio de régimen. Mi impresión es que la España que representa el Partido Popular y Vox, con Ciudadanos dentro o con Ciudadanos ya dentro del Partido Popular, que entiendo que es el proyecto de algunos sectores del PP que lo quieren fagotizar, creo que eso no va a sumar nunca una mayoría parlamentaria de gobierno a nivel estatal. Para que eso ocurriera, habría que ilegalizar partidos políticos, que es lo que defiende abiertamente la ultraderecha. Es decir, pero hombre, si aquí es muy fácil que gobernemos, ilegalizamos a estos por rojos, a estos por vascos y a estos por catalanes, y entonces a lo mejor sí que podemos gobernar. Si no se ilegalizan partidos en España, creo que la derecha y la ultraderecha en algunas comunidades autónomas podrán hacerse con el gobierno, pero creo que es muy difícil que se hicieran con el gobierno del Estado. ¿Cuándo van a registrar la proposición de ley de la corona anunciada por Jaume Asens el día de Nochebuena? Es una cuestión que habrá que debatir, y en realidad el debate fundamental aquí es si la monarquía es algo bueno para España en el futuro o no. Nosotros, desde el máximo respeto institucional, pensamos que no. Pensamos que en España sería bueno hacer una república, que una república además sería mucho más atractiva para sectores diversos que forman nuestro país, que sería mucho más democrático que al jefe o a la jefa del Estado se le eligiera democráticamente, acabar con una estructura de privilegios, acabar con una, digamos, idea de las instituciones heredadas de épocas que yo creo que no son de las que más orgullosos nos tenemos que sentir. Y eso es un debate de país, y eso es un debate en el que vamos a tener que estar con otras formaciones políticas, y nosotros somos republicanos y lo vamos a defender, y por supuesto vamos a defender la transparencia en las instituciones actualmente existentes, vamos a defender que se terminen privilegios que la gente no entiende, y vamos a defender poner fin a situaciones mucho más raras que la votación de ayer, que es ver al Partido Socialista votando con Vox, con Ciudadanos y con el Partido Popular, que no se investigue a Juan Carlos I, a pesar de que los letrados del Congreso habían dicho que eso era perfectamente pertinente. ¿Cree que en el futuro España será una república? Sí. ¿En qué plazo? No soy futurólogo, yo creo que nadie puede poner plazos a lo que va a ocurrir en el futuro, pero le hago una reflexión. A mí me dijeron muchas veces que era imposible que nosotros llegáramos al gobierno, y me lo dijo gente muy inteligente, con mucha experiencia, con mucha formación, y habiéndonos dejado muchas plumas, muy golpeados, habiendo cometido errores también, nosotros estamos dentro del gobierno cambiando algunas cosas que parecían imposibles de cambiar, en un contexto que es probablemente el más difícil que haya tenido que afrontar un gobierno en España desde la guerra, que es una pandemia mundial de enormes consecuencias. Y ahora hay algunos que dicen que la república es imposible. Bueno, pues ya hemos visto en estos años que había cosas que parecían imposibles porque no se empujaban. Y cuando se empujan, las cosas llegan de manera pacífica, de manera democrática, porque yo tengo la sensación de que cada vez hay más ciudadanos en nuestro país, y no necesariamente todos de izquierdas, que dicen, hombre, sería mucho más sensato que en España hubiera una república que se asociase
pues a la defensa de lo público, a la dignidad pública de las instituciones, a la defensa de la sanidad, a la defensa de la fraternidad, a la defensa de la diversidad. Yo creo que eso ya va siendo mayoritario, y cuando una idea crece a nivel social, su traducción institucional puede tardar más o menos, pero termina llegando. Su comparación de Carles Puigdemont con exiliados del franquismo ha causado indignación a derecha e izquierda. Hemos escuchado sus explicaciones diciendo que usted no quiere poner en el mismo plano a Juan Carlos I y a Carles Puigdemont. Permítame hacerle la pregunta de nuevo. Es decir, ¿a Puigdemont lo considera realmente un exiliado, como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del franquismo, por ejemplo? ¿Los puede comparar? ¿Usted respondería hoy, lo digo claramente, creo que sí? Creo que ayer fui muy claro. Si lo que se pretende es que lo que se pretendía inicialmente es como, bueno, pero entonces Puigdemont y Junqueras y todos estos, igual que Juan Carlos I, ¿no? Prófugos de la justicia y no sé qué, es como, pues, mire usted, yo ahí no entro. Entiendo que haya un coro mediático que me dice, si dices esto te vamos a aplaudir, es como que no lo voy a decir para que me aplauda la SER o para que me aplauda la Sexta. Y después que se me pregunte a mí, que soy descendiente de víctimas republicanas, que mi abuelo estuvo en la cárcel del puerto de Santa María, de Sevilla y de Úbeda. Precisamente por eso llama la atención. Y es evidente que las condiciones de la prisión de mi abuelo eran mucho peores que las de los presos de Lledoners. O mi tío abuelo, que le fusilaron, pues no tiene nada que ver las consecuencias que tuvo para él ser republicano. Pero claro, es que si me preguntan si Alfonso XIII fue un exiliado, pues, oiga usted, ¿qué quiere que le diga? Sí, Alfonso XIII fue un exiliado. Pero lo que hay aquí, perdone que sea tan crudo, creo que es una voluntad de humillación, de humillación del rival político. En un país en el que parece que algunos quieren que asumamos la respetabilidad de figuras como Abascal, como Arrimadas o como Casado, yo tengo que desvalorizar, decir que son unos mierdas el señor Junqueras, los Jordis o Carles Puigdemont, porque sus condiciones históricas no tengan nada que ver con las condiciones históricas que vivió mi tíabuelo o que vivió mi abuelo. Y entiendo lo que significa eso. Es como, o lo dices como nosotros te lo estamos diciendo, o dices que no, o si no, va a haber incluso medios... Claro, pero es como... Entonces, ¿Alfonso XIII es un exiliado o no? ¿Usted qué diría? Me podrá decir, hombre, yo no contesto preguntas, yo soy el periodista. Por supuesto. Es verdad, pero creo que tendrían ustedes, que son personas inteligentes, muy difícil negar que Alfonso XIII fuera un exiliado. Y creo que sería impresentable que alguien dijera que sinvergüenzas Escolar y Basteiro que se ponen a comparar a Alfonso XIII con los exiliados republicanos. El otro día puse en mi cuenta de Facebook un cuento de Max Schaub, narrado por el propio Max Schaub, un exiliado. El cuento cuenta una historia, la historia de un camarero mexicano, un mesero. Este camarero mexicano atiende a un grupo de exiliados republicanos y está harto de ellos, porque hablan muy alto, porque están siempre con sus luchas internas y con su no sé qué, con que Franco es un cabrón, con qué tal, y acaba tan desesperado, porque no les aguanta, que él mismo se va a España a matar a Franco para que se vayan los exiliados republicanos de una vez y le dejen vivir. Vuelve a España, consigue matar a Franco, se toma unas vacaciones y vuelve feliz a trabajar a su restaurante diciendo me he librado de estos españoles. Y resulta que cuando llega allí empieza a escuchar voces con acento español y empieza a escuchar a exiliados falangistas que están allí otra vez hablando alto, discutiendo y de sus luchas internas. Y esto lo escribió Max Schaub, un exiliado republicano. Yo creo que ya está bien de hipocresía, ya está bien de pretender hacernos algunos comulgar con ruedas de molinos diciéndonos que tenemos que criminalizar a los independentistas. El señor Puigdemont es mi adversario político, pero no le voy a criminalizar. Entiendo que lo que hizo no puede ser indiferente al derecho, pero entiendo al mismo tiempo que lo que están diciendo las instituciones y los tribunales europeos pues no es lo más favorable a los intereses de nuestra propia democracia. Pero ya le digo, tienen ustedes muchos políticos que pueden decir que Cataluña les queda lejos o que son capaces de decir cualquier cosa para que la SER y la Sexta les aplaudan. Eso ya saben que conmigo no. Estamos concluyendo la entrevista, pero queríamos tratar un asunto más, un par de asuntos más con usted. Las residencias y en relación a las muertes con las residencias. Amnistía Internacional difundió en diciembre un informe muy duro diciendo que se habían violado derechos humanos fundamentales durante la primera ola. En las residencias de Madrid y Cataluña se refería.
pedía la Amnistía una investigación sobre lo ocurrido. ¿Es usted partidario de una investigación independiente? ¿La va a poner en marcha desde el Gobierno? Es más, incluso la hemos propuesto en muchos parlamentos autonómicos y el Partido Popular y Ciudadanos se niegan a que se investigue lo que ocurrió en las residencias. Es gravísimo. En el caso de la Comunidad de Madrid vimos además que aparecieron publicados, alguno en su periódico, esos correos electrónicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid dando la orden de prohibir los traslados de internos de las residencias a los hospitales, al tiempo que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo negaba. Creo que es gravísimo lo que ha ocurrido. Creo que pone encima de la mesa un debate que creo que Infolibre ha sido uno de los pocos medios que lo ha tratado en toda su crudeza, de lo que representa la privatización del sistema de cuidados y el propio sistema residencial y las vinculaciones con estructuras corruptas del sistema residencial, y creo que es algo que nuestro país tiene que cambiar. Y nosotros lo hemos dicho claramente al apostar en el marco, además de los fondos europeos, por una economía de los cuidados que pueda redefinir el cuidado de los dependientes, el cuidado de los ancianos, para ajustarlo a criterios democráticos. Habla usted de Madrid, ¿no debería actuar la Fiscalía de oficio tras conocer ese tipo de órdenes, que había personas a las que no se le derivaba a hospitales no por su capacidad para sobrevivir, sino por un grado de dependencia, por ejemplo? No me corresponde a mí responder a esa pregunta. 3 o 4 preguntas, si usted quiere, de sí o no, muy rápidas, y acabamos. ¿Manda Iván Redondo tanto como parece? Sí. ¿Tenemos un ejército plenamente comprometido con la Constitución? Como institución, sí. Que dentro del ejército pueda haber personas con ideas contrarias a la democracia, pues seguramente también, y es algo que nos debería preocupar, pero como institución, por supuesto, porque no podría ser de otra manera. ¿Está tomando notas para escribir sus memorias? No. ¿Ha jugado al baloncesto en la cancha de Moncloa con el presidente Sánchez? No, y yo creo que no iría a jugar si me invitara, porque creo que me daría una paliza enorme. ¿Cuál es la llamada más extraña que ha recibido como vicepresidente? La llamada más extraña. Más curiosa, más inesperada. O sea, yo ya la verdad es que me espero cualquier cosa. O sea, no es una llamada, como la interacción que más me llamó la atención fue la interacción en Twitter con David Simon. ¿Cuál será el futuro de Yolanda Díaz en la política española? Creo que enormemente esperanzador para la izquierda. Igual está relacionado. ¿Le gustaría repetir como candidato a la presidencia por Unidos Podemos? Eso lo tendrán que decidir los militantes de ¿Y a usted le parece? Hay cosas sobre las que un político tiene que posicionarse en el momento en el que les toca posicionarse. A mí ahora me toca ser vicepresidente del Gobierno. Lo que ocurra en el futuro ya veremos lo que opinan los militantes, los inscritos. Cada uno tendremos que estar, pienso, en cada momento en el lugar donde seamos más útiles y donde nos corresponda. Pues lo dejamos ahí. Muchas gracias por atender al Diario.es y Infolibre.